Hola queridos chicos, empezamos una nueva semana de poder estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, y ahora lo hacemos en el libro de Levítico, un libro que ciertamente es un poco complicado para muchos de nosotros que no tenemos, digamos, la dinámica y la mente que tuvieron los israelitas para poder entender los detalles de esta ley. Pero a pesar de eso, sabemos que el Espíritu de Dios se glorifica en medio nuestro y nos lleva a comprender su palabra. Así que Levítico 2 está para nosotros el día de hoy, y como les decimos una y otra vez, nos acercamos a la palabra de Dios habiendo orado y habiendo leído este capítulo en reverencia delante de Dios. Debemos entender y resaltar, y esto es para todo el libro de Levítico, cuando leamos este libro, debemos pensar y debemos tener claro en lo que significa que Dios haya dado detalles en su acercamiento a Él. El capítulo de ayer, capítulo 1, era un poco donde involucraba los sacrificios de sangre, la muerte de los animales por expiación de pecado. En este capítulo no vemos nada de eso. Vemos otro tipo de ofrendas que son básicamente para adorar a Dios, para agradecer a Dios la provisión diaria, porque está involucrándose aquí elementos de alimento, elementos que eran representativos para el pueblo de Israel como un alimento diario, como para nosotros puede ser quizá el arroz, las menestras, productos alimenticios que comemos diariamente. La harina era una de ellas que estaba muy presente, el cereal estaba muy presente en la mesa de los israelitas. Y es así como debemos mirar el día de hoy tres aspectos rápidamente. El primero es que toda ofrenda que traían los israelitas delante de Dios, por muy alegres o muy emocionados o con mucha gratitud que pudieran tener en el corazón, tenía que venir delante del sacerdote en primer lugar. Nadie se acercaba a Dios si no era a través del sacerdote. Y esto implica para nuestras vidas una intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se puede acercar a Dios Padre si no es por medio de Cristo. Y esto es importante entenderlo, y lo vemos a la luz de Levítico. Cuando leamos entonces en todo Levítico que los israelitas traen sus ofrendas, cualquiera que sea, nunca es directamente al lugar santísimo, nunca es directamente a Dios, siempre era a través de los sacerdotes. Otra cosa que resalta la lectura de Levítico, y en específico este capítulo 2, es que nuestro acercamiento de una u otra manera implicaba santidad. Nadie se acerca a Dios sin santidad. Nadie se acerca a Dios sin pureza, ya sea con ofrendas de animales y sacrificios y holocaustos, como también sean ofrendas de adoración, como en el caso del capítulo 2. Y todos debemos entender entonces que nuestro acercamiento a adorar a Dios, nuestro acercamiento a pedirle perdón, nuestro acercamiento en gratitud a Dios, no debe hacerse sin santidad. Totalmente purificados, sin mezclar nuestras vidas con otras cosas, con ritos, con costumbres o con ambiciones personales. A veces nos acercamos a Dios solo para pedirle algo que queremos, pero no es lo que realmente Él quiere para nosotros. Y en tercer lugar, y ya hablando de forma específica del capítulo 2 de Levítico, es que el acercamiento a Dios involucra toda nuestra vida común. El versículo 4 habla de ofrendas de cereales cocidos en horno. El versículo 5 habla de ofrendas de cereales preparados en sartén. Y el versículo 7 habla de ofrendas preparadas y cocidas en cazuelas. Tres elementos de la cocina cotidiana del pueblo de Israel: el horno, la sartén y también las cazuelas. Y más allá de qué elementos eran tres formas diferentes en que las comidas se preparaban. Y esto implicaba que cualquier forma diaria de alimentación tenían que venir delante de Dios presentando su ofrenda. Esto nos hace o nos debe llevar a pensar en nuestras oraciones por los alimentos, o nuestras oraciones por cada día cuando salimos a trabajar. Toda nuestra vida sabemos que le pertenecen al Señor, pero ¿cuánto de todo lo que nos ha dado le agradecemos? ¿Cuánto de todo lo que comemos le damos gracias al Señor?
Y esto debe ser una dinámica no hecha sin sentido. No debemos orar por la comida en específico sin tener esto en mente, que es el proveedor de todo y que Él demanda que le agradezcamos y que vengamos a Él entregándole una ofrenda en oración delante de Él, en gratitud, una ofrenda de gratitud por lo que Él nos ha dado. Cuando uno ora por los alimentos, le agradece a Dios por lo que ha puesto delante de nosotros y le pide su bendición sobre la comida. Y no es que la papa o el camote o el arroz, al momento de ingerirlo, oramos para que no nos caiga mal la comida que comemos, sino le pedimos su bendición, su gracia, su favor de darnos el alimento ahí delante de nosotros. Bendice estos alimentos, que estos alimentos sean benditos delante de ti, que estos alimentos sean una ofrenda delante de ti también. Ese es el sentido profundo de la oración por los alimentos, una comunión con Dios. No comemos lejos de la presencia de Dios. Oramos al Señor y le agradecemos por los alimentos y disfrutamos de los alimentos en su presencia. Y claramente en Corintios se nos habla así: ya sea que comamos, o ya sea que bebamos, o ya sea que hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Y claramente la comida y la bebida, el alimento diario, están involucrados en ese pasaje. ¿Cómo comes para la gloria de Dios? Sea el Señor guiando nuestras vidas en la glorificación de su nombre a través de nuestra rutina diaria, y que todo sea una ofrenda de adoración para nuestro Dios. Señor Jesús, gracias te damos porque capítulo a capítulo en este libro de Levítico vemos tu provisión, tu sostén, tu llamado, tu intercesión y tu llamado a santidad. Ayúdanos, Señor, a ofrendar y a darte todo nuestro día, que en realidad viene de tu mano, para vivir para ti nuevamente. Gracias por los alimentos, y que hoy día, cuando oremos por el alimento diario, sea una oración de gratitud y de adoración a tu nombre, por lo que pones en nuestras mesas. En el nombre de Jesús. Amén.